¿Cómo están? Bien, qué bueno. Bueno, hoy vamos a hablar de programas del bienestar. Mañana vamos a presentar fútbol social, el Mundial Social, y así toda la semana, como ya saben, con información muy importante. Bueno, hoy vamos a hablar de programas del bienestar. Viene Ariadna Montiel con nosotros, secretaria del Bienestar, Mario Delgado, secretario de Educación, Marat Bolaños, secretario de Trabajo y Previsión Social, Pamela López, directora general de La Escuela es Nuestra, y Julio César León, coordinador nacional de Becas para el Bienestar. Como todos los lunes, iniciamos con Iván Escalante de Profeco para informarnos de quiénes quieren los precios y luego vamos presentando uno por uno los programas del bienestar. Adelante, Iván. Muchas gracias, muy buenos días. Con su permiso, Presidenta, iniciamos con el quiénes quieren los precios. Adelante, Finabien continúa posicionándose como la mejor remesadora en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia. En el ejercicio que hacemos de envío de $400, Finabien estaría dando 7,459,82, ya que tiene un promedio de comisión muy baja y el promedio de tipo de cambio lo tiene en 18.79. Aquí el bloque de las remesadoras que más recursos dan por los dólares que envían los paisanos y aquí las que menos dan. Finabien y todo este bloque tiene en este caso una palomita y Rian Money Transfer es la que menos da en este ejercicio de $400. Le vamos a poner un tache. Continuamos ahora con la modalidad de envíos en efectivo. En esta es Pagafón Smart Pay la que más da, 7,437 pesos con 7 centavos por estos mismos $400. Y aquí el bloque de las empresas que dan mejor promedio de comisión y un mejor promedio de tipo de cambio. Le ponemos una palomita y la que menos da en esta modalidad, Pangea Money Transfer con 7,081,37. Recordarles que en la página de internet de Profeco hay una calculadora que pueden utilizar para ver, hacer una simulación de cuánto estarían mandando y cuánto les da cada una de estas remesadoras, incluso por varias ciudades en Estados Unidos. Le ponemos un tache. Continuamos ahora con el seguimiento del precio de la canasta básica. Recordar, es una canasta de 24 productos que no debe exceder los 910 pesos. Tenemos la más barata, Bodega Aurrerá, en Tuxtla Gutiérrez, 766,50. Le vamos a poner una palomita. Y la más cara, Mi Tienda del Ahorro Aztlán, en Monterrey, Nuevo León, 916,20. Le vamos a poner un tache. Continuamos con el comparativo entre ciudades. Ecatepec de Morelos, Estado de México, la más barata, Mercado Soriana, Ciudad Azteca, 823,80, palomita. La más cara, Mercado Soriana, Center Plaza, 915,10, tache. En Cuernavaca, Morelos, Chedraui Flores Magón, 770,40, la más barata, palomita. Y la más cara, Fresco La Comer Bugambilia, 896 pesos, también palomita por estar por debajo de los 910 pesos. En Durango, Soriana Hiper, 20 de noviembre, 811,10, la más barata, palomita. Y la más cara, Walmart 2432, que la da en 884,90, también palomita. Continuamos ahora con el seguimiento de los productos que integran la canasta básica. En este caso seleccionamos plátano, que el kilo está en promedio 21 pesos con 62 centavos y aquí, dependiendo en dónde lo adquieran, lo podemos encontrar 12 pesos, 12.70 a estos establecimientos. En Veracruz, León y Culiacán le vamos a poner una palomita, pero lo hemos llegado a encontrar en nuestro monitoreo hasta en 30 pesos con 60 centavos. El mismo tipo de plátano, la misma calidad que encontramos aquí en 12, lo hemos encontrado hasta en 30,60 en Morelia, en Cancún, en Tlalpan. Aquí los establecimientos les vamos a poner un tache.
Continuamos ahora con el seguimiento del precio de la gasolina. Estas son las estaciones que venden precios justos. Tenemos un precio promedio nacional de 23 pesos con 59 centavos el litro de gasolina regular. Identificamos esta Pemex en Veracruz, 23,20. Le vamos a poner una palomita y aquí en cada una de las regiones cuáles los precios justos que encontramos en nuestro monitoreo y recordar que en ningún caso el margen de ganancia es superior a los 2 pesos por litro. Adelante. Tenemos los que se siguen volando la barda con los precios. Tenemos esta Oxxo Gas en Morelia, Michoacán, 24 pesos con 99 centavos el litro de la gasolina. Regular, recordar, aquí está también por cada una de las regiones, destacando esta Petro 7 en Saltillo, Coahuila, que tiene un margen de ganancia de 3 pesos con 38 centavos por cada litro de gasolina. Les vamos a poner un tache. Continuamos. Continuó el Buen Fin, inició el jueves, hoy finaliza. Tenemos 1,350 servidores públicos en un operativo especial con cobertura en los 32 estados de la República. Están instalados 169 módulos fijos en centros comerciales. Hay 337 brigadas itinerantes en centros de alto consumo que pueden estar atendiendo a las personas consumidoras. Tenemos hasta el momento 209 inconformidades y se han atendido el 94% de ellas a favor de las personas consumidoras y hemos dado casi 15,000 atenciones y asesorías a través de módulos y teléfono del consumidor. Vamos a continuar hasta el día de hoy y le vamos a dar seguimiento para atender a las personas consumidoras que hayan adquirido productos dentro de esta campaña. Adelante. Aquí algunas fotografías de los módulos de atención que están en los centros de alto consumo o en las plazas comerciales. Y finalizamos con los consejos Profeco, que ahora se los vamos a dedicar al Buen Fin para tomar una mejor decisión al momento de adquirir sus productos. Uno, si vas a cambiar o adquirir un nuevo electrodoméstico, pantalla o electrónico, establece un presupuesto que se ajuste a tus necesidades. Dos, verifica si el producto que adquiriste tiene garantía. Esta la deberá sellar el proveedor para cualquier aclaración. 3, recuerda revisar si realmente es una oferta o promoción para que hagas rendir tu presupuesto. 4, guarda o tómale una fotografía a tu comprobante de compra que te servirá para hacer cualquier cambio o aclaración. Aquí están nuestras redes sociales, la página de internet y el número del consumidor. Muchísimas gracias, Presidenta, es todo. Gracias, Iván. Ariadna. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y a todos. Vamos a presentar el avance de los programas y pensiones del bienestar. Adelante. Este bimestre, noviembre-diciembre, es el último de este año, de 2025. Ya se están realizando los pagos e informamos que 13.2 millones de adultos mayores están recibiendo su pensión en este bimestre con una inversión de 82,000 millones de pesos. Adelante. En el caso de la pensión Mujeres Bienestar, como ustedes saben, se inició el registro de 63 y 64 años desde el mes de enero. Ya se incorporaron 1 millón de mujeres. Se hizo el registro ya para las mujeres de 60, 61 y 62, casi 2 millones de mujeres, que van a sumar 2,982,000 mujeres que serán beneficiarias de la pensión Mujeres Bienestar. Y en este bimestre que ya van a iniciar a cobrar las nuevas derechohabientes, invertiremos 8,445 millones de pesos. Adelante. En el caso… sí, traemos al final el detalle para la pensión Mujeres Bienestar, una buena sorpresa de nuestra presidenta. En el caso de la pensión para personas con discapacidad, 1,614,000 personas reciben su pensión y la inversión es de 5,182 millones de pesos en este bimestre. Adelante. 256,000 niñas y niños reciben apoyo, niñas y niños menores de 4 años, por 874 millones de pesos. Adelante. El programa Sembrando Vida, 409,647 sembradores y sembradoras en este bimestre con una inversión de 2,642 millones de pesos. Adelante.
Ya llegamos a 18.494.000 beneficiarios, es un número histórico. Cerramos el año con el número más alto de beneficiarios y derechohabientes de estos programas, más los que se adicionan de educación, de la Secretaría del Trabajo. Es importante decir que estamos llegando a 99,000 millones de pesos que se dispersan de manera bimestral en noviembre, diciembre. Continúa el pago de este bimestre hasta el día hasta el día 27 de noviembre. Recordar que el pago se realiza por letra. Adelante. Y aquí lo que comentaba nuestra presidenta, informarles sobre la pensión Mujeres Bienestar. Adelante. Como ya les informamos, casi 3 millones de mujeres ya se incorporaron a esta pensión. 1 millón de mujeres ya venía recibiendo su apoyo desde el mes de enero. Adelante. Y a partir de mañana y hasta el día viernes, es decir, del 18 de noviembre al 21, las mujeres que se registraron durante el mes de agosto recibieron su tarjeta en octubre, ya van a recibir a partir de mañana su depósito. Se hizo un calendario por letra también, es su primer pago. Adelante. Iniciamos el día de mañana de la letra A a la letra D, el día miércoles 19 de la letra E a la K, el día 20 de la letra L a la letra Q y el día 21 de la letra R a la letra Z. Nuestra presidenta se comprometió que antes de que terminara el año se haría esta dispersión. Y es el mes de noviembre donde recibirán estas 2 millones de mujeres por primera vez su apoyo. Y en adelante ya estarán incorporadas con los demás programas para que en enero cobren en el conjunto que ya viene cobrando bimestralmente. Es cuanto. Buenos días. Gracias. Marat. Muy buenos días a todas y todos. Con su permiso, Presidenta. El día de hoy me permito informar sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los programas para el bienestar del Gobierno de México que forma parte de la política de bienestar de atención a la juventud. Como ustedes saben, Jóvenes Construyendo el Futuro atiende a jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no cuentan con un empleo, facilitando su participación en actividades productivas mediante su capacitación en tiendas, en talleres, en negocios, en empresas y en instituciones registradas en el programa. Esto por un periodo de 12 meses, tiempo durante el cual el Gobierno de México les da un apoyo económico mensual equivalente al de un salario mínimo, así además como su incorporación en el seguro médico del IMSS. Entre el año 2019 del arranque de este programa y el cierre del año 2025 en lo que vamos, el programa habrá beneficiado ya a 3.423.000 jóvenes, de los cuales 450.000 jóvenes han participado durante el segundo piso de la transformación. Del total de personas beneficiarias, 58% han sido mujeres y 42% hombres. Además, es importante mencionar que 7 de cada 10 egresados del programa pueden encontrar un empleo o actividad productiva, con lo cual pues, el programa es altamente exitoso. Asimismo, la inversión social realizada en la juventud solo a través de este programa, sin contar las becas educativas y otros apoyos a los jóvenes, es de 158,000 millones de pesos en 7 años de los gobiernos de la transformación. Esta inversión es realizada de manera directa en la juventud y esto es un contraste muy importante porque durante 36 años de política neoliberal, esto para la juventud fue solamente designado un presupuesto de 6.700 millones de pesos, recursos que en muchas ocasiones ni siquiera eran entregados de manera directa. Tan solo en el año 2025 el presupuesto del programa es de 24,000 millones de pesos, los cuales han beneficiado, como ya mencioné, a 450,000 jóvenes. Finalmente, decirles que vamos a continuar atendiendo a las y los jóvenes durante el año 2026. Vamos a atender a cerca de 500,000 en todo el país, de los cuales 250,000 serán nuevas incorporaciones. Las y los jóvenes van a recibir un salario mínimo cuyo monto además, como saben, va a ser actualizado para el año 2026, esto conforme al anuncio de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en las próximas semanas. Seguiremos trabajando
con mucho esfuerzo, como nos ha dado la instrucción nuestra presidenta, para hacer que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro sea la política mediante la cual los jóvenes pueden desarrollar habilidades en el trabajo y puedan recibir así su apoyo económico sin intermediarios, de manera directa, y sigan construyendo con esto un futuro próspero. Y finalmente ya recordarles que la siguiente jornada de vinculación es para el arranque del mes de diciembre, el 1 de diciembre, esperando contar con una participación de cerca de 45,000 jóvenes, quienes iniciarán su capacitación en enero del año 2026. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muy buenos días. Con su permiso, presidenta, para informar sobre los avances en la política educativa que se tiene en nuestro país. Adelante, por favor. Quisiera destacar el número de becarios. El programa social con mayor número de beneficiarios es el programa de becas en México, con más de 13 millones, de los cuales casi 5.6 están en secundaria. La beca universal Rita Cetina, que este año llegará a todas y todos los estudiantes de primaria. También la Escuela es Nuestra, que va a dar más detalles Julio y Pamela. En la Escuela es Nuestra tiene 25,000 millones de pesos, de los cuales llega a 16,297 secundarias este año. Para bachillerato, pues tenemos los 4 millones de becarios de la beca Benito Juárez, y también por primera vez en este año la Escuela es Nuestra está llegando a las preparatorias con 6,050 escuelas. Ahí recordar que tenemos una meta de cobertura en toda la administración de 85%, con la construcción de 120,000 nuevos lugares, y en educación superior la meta es llegar a 55% de cobertura, de la cual tenemos un plan de 330,000 nuevos lugares. Y por supuesto que también hay becarios en educación superior con Jóvenes Construyendo el Futuro. Adelante. Lo que ya mencionamos, los becarios de secundaria, que es universal, y las escuelas que reciben el apoyo de la Escuela es Nuestra. Adelante. Lo mismo que los becarios adelante, por favor, en preparatoria, más de 4 millones de becarios y 6,000 bachilleratos que están siendo beneficiados. Vamos ahora con la meta. Adelante. La cobertura sería histórica de 85% en educación superior para que las y los jóvenes tengan un lugar donde estudiar. La meta en la administración son 120,000 lugares, adelante, de los cuales en este año se están construyendo 20 planteles nuevos, 33 ampliaciones de planteles que tienen mucha demanda, que están saturados, se construyen talleres, se construyen aulas nuevas para darle oportunidad a más jóvenes, y 35 reconversiones de secundarias que no tienen turno vespertino, que en la tarde están funcionando como preparatorias. Se arregla toda la escuela, se pone como nueva, se construyen talleres nuevos y aulas. Nuestra presidenta estuvo en Zumpango inaugurando uno de estos nuevos modelos de atención a los jóvenes. Entonces los jóvenes salen de la secundaria y ya tienen su preparatoria. En total son 44,685 lugares, el 37% de los 120,000 que tenemos como meta. Adelante, por favor. La estrategia de llevar las preparatorias cerca de la casa de las y los jóvenes. Hay varios criterios. Primero, ampliar las preparatorias que están llenas. Segundo, construir nuevos bachilleratos en zonas que tienen muchos jóvenes y durante muchos años no se construyó infraestructura educativa. Y después también las localidades que no tienen servicios educativos. Presentamos ya aquí en otra mañanera el diagnóstico que se hizo para detectar todas las poblaciones y todas las secundarias que no tienen una preparatoria a por lo menos 45 minutos. Ahí es donde van a estar las nuevas preparatorias modulares. Adelante. ¿Cuál es el plan 2026? 20 bachilleratos tecnológicos nuevos, 52 ampliaciones de bachilleratos que ya detectamos que están llenos y que tienen mucha demanda, y 130 bachilleratos modulares, esta especie de telebachillerato, pero que tendrá un aula de cómputo, que tendrá conectividad y también tendrá horas de cultura y de deporte, de artes, que para que tengan los jóvenes una
educación más integral. Adelante, por favor. Esa es la ubicación de los bachilleratos nuevos, los tecnológicos, adelante, las 52 ampliaciones, adelante, que ya mencionamos, adelante, y los 130 nuevas escuelas cerca de tu casa en 110 municipios. A todo esto, bueno, hay que agregarle las metas del Plan Michoacán, que son otros 30,000 lugares. Tendremos entonces que vamos a cumplir, adelante por favor, vamos a cumplir la meta del sexenio antes. El año que entra vamos a cumplir, vamos a rebasar los 120,000 acciones, porque si sumamos los 30,000 lugares que se están planteando en Michoacán, entonces vamos a rebasar los 120,000 lugares y vamos a llegar a 140,000 lugares nuevos, lo cual pues nos asegura que la cobertura que teníamos comprometida de 85% la vamos a lograr y muy probablemente la vamos a rebasar. Adelante. ¿Por qué están llegando tantos jóvenes a las prepas, además de que se están abriendo los lugares? Porque recordemos que está en marcha el Bachillerato Nacional desde este ciclo escolar, donde hay un marco curricular común, donde hay ahora también más actividades deportivas y culturales para que a los jóvenes les guste más ir a la escuela, se la pasen bien, hagan muchos amigos y además aprendan. Pero además hay dos certificaciones, la certificación del Bachillerato Nacional, la certificación técnica y estas nuevas carreras que tanto están llamando la atención a las y los jóvenes, como aerodinámica, inteligencia artificial, semiconductores y microelectrónica, sistemas de software embebido, electromovilidad, biónica, urbanismo y desarrollo sostenible, gestión e innovación turística, ciberseguridad, nanotecnología, inteligencia artificial, son las carreras técnicas que ahora se ofrecen en el Bachillerato Nacional y que está llamando poderosamente la atención de los jóvenes. Adelante. En educación superior, recordar la meta que tenemos de 330,000 nuevos lugares a través de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, el Tecnológico Nacional de México y el Instituto Politécnico Nacional. Adelante. La meta que tenemos en superior es muy ambiciosa, llegar al 55%. Esto implicaría que estas instituciones que están ahí, las universidades estatales con apoyo solidario, las universidades federales, la Universidad Abierta a Distancia, las normales, las tecnológicas y politécnicas, tengan que hacer un esfuerzo de incrementar en 17% su matrícula para aportar otros 353,000 lugares y poder rebasar el 1,000,000 con el esfuerzo que hagan las universidades privadas y lograr el 55% de cobertura. Adelante. La proyección de la Secretaría de Ciencia y Tecnología respecto de la Universidad Nacional Rosario Castellanos es que en todas las entidades tengamos por lo menos una universidad nacional. Y la matrícula proyectada es cómo va a ir creciendo hasta llegar a 200,000 lugares en el 2030. Adelante. Por favor, actualmente la Universidad Nacional Rosario Castellanos tiene más de 77,000 estudiantes ya en las unidades de Baja California, Chiapas, la Ciudad de México, el Estado de México, Tlaxcala, San Luis y Yucatán, y seguirá creciendo el año que entra. También me pidió la rectora de la universidad que informara que ya está abierta la convocatoria para la inscripción, se publicó el 13 de noviembre, está abierta hasta el 27 de noviembre, así que todas y todos los jóvenes que nos estén viendo, que quieren ingresar a la Universidad Nacional Rosario Castellano, pues es el momento de hacerlo, de inscribirse en la convocatoria que ya está abierta. Adelante, por favor. Por último, informar la que sigue. Informar que tuvimos el 7 y 8 de noviembre la tercera Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones y cada vez participan más. En esta ocasión participaron más de 2,900,000 entre estudiantes, familiares y docentes, haciendo pues una convivencia muy buena con actividades pedagógicas, deportivas, culturales. Se abren las escuelas a la comunidad y se tiene una gran jornada en contra de las adicciones y en favor de la cultura de paz. Estamos
trabajando con los jóvenes y esta es la propuesta, toda la política educativa que tiene nuestra presidenta. Entonces le quiero dar la palabra ahora a Pamela para que informe de la Escuela es Nuestra y posteriormente a Julio León. Con permiso. Muy buen día a todas y todos. Con su permiso, Presidenta. Referente al programa La Escuela es Nuestra, reiterar que es un programa que consiste en otorgar apoyos económicos de manera directa a las escuelas a través de comités de madres, padres de familia, maestras, maestros y en el caso de media superior, por primera vez, estudiantes también participando en estos comités. Ellos evalúan en conjunto las necesidades de sus espacios para decidir en qué acciones aplicar los recursos otorgados para el mejoramiento de las escuelas. Este año se asignaron 25,000 millones de pesos para la mejora de los espacios educativos a través de los comités escolares de administración participativa en beneficio de 8.1 millones de estudiantes. De este presupuesto asignado ya se realizó la dispersión a 63,252 escuelas públicas de educación básica, de las cuales 16,297 son secundarias públicas y recibieron 4,977 millones de pesos, lo cual representa el 50% de las escuelas totales de secundaria. El objetivo de preponderar la atención a estas escuelas es anclar la consolidación del nivel básico y que las y los estudiantes se preparen para el siguiente nivel y que no pierdan continuidad en sus estudios. Con respecto al nivel medio superior, la atención alcanzada en este primer año de operación es de 6,050 planteles con 4,429 millones de pesos, lo cual representa el 51% del total de las escuelas de educación media superior en el país. De esta lámina siguiente se desglosan las escuelas beneficiadas, la inversión social por entidad, destacando la atención prioritaria a escuelas en condiciones más vulnerables, ubicadas principalmente en Chiapas, Guerrero, Estado de México, Oaxaca y Veracruz. Y para el caso de Ciudad de México, importante mencionar que la incorporación del programa corresponde únicamente al nivel medio superior, ya que en el nivel básico opera el programa Mejor Escuela. Conforme al calendario operativo que nos conduce, en días pasados concluyó el operativo de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a las y los beneficiarios de 5,025 comités de ambos niveles educativos, proyectados para atender este año, los cuales recibirán la dispersión del último recurso de este año de La Escuela es Nuestra durante la última semana de este mes. Se hizo una excepción para los casos de Veracruz y Puebla, entidades que debido a sus afectaciones por las inundaciones, pues tuvimos que postergar la entrega de tarjetas, por lo cual recibirán su pago en el mes de diciembre. Y con estas últimas entregas estaremos dispersando 1,942 millones de pesos del presupuesto restante de La Escuela es Nuestra para este ejercicio fiscal. Es muy importante destacar la participación de las madres y padres de familia y maestras y maestros, comunidades escolares en general, debido a que no solo eligen en las asambleas a sus representantes, sino también identifican las necesidades de los planteles para prever posibles usos de su recurso. Y para finalizar, quisiera nada más mostrar la proyección de atención para el próximo año, las metas, con lo cual se considera una atención al 100% de los centros de atención múltiple de educación especial, el 100% de escuelas pertenecientes a localidades de planes de justicia y, bueno, ya debido a que el grueso de las escuelas se encuentra en preescolar y primaria, estamos proyectando una atención de 37 y 36% respectivamente de estos niveles, así como nuevamente proyectar la atención al restante 50% de secundarias y bachilleratos del país. Con esto aseguraríamos la atención de secundarias y bachilleratos en un 100% en suma con lo proyectado este año, bueno, con lo cubierto este año, y con esta proyección se retoma el plan sexenal que traíamos previamente diseñado con el fin de lograr una cobertura estratégica en ambos niveles educativos, en el sentido de que de esta manera apoyaríamos todas las escuelas de educación especial y todas las de planes de justicia año con año en el presente sexenio. Las escuelas de nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria serán, secundaria serán atendidas en 2 ocasiones y en el caso de secundaria y media superior se proyecta su atención en 3 ocasiones en el sexenio para poder concluir con este refrendo a la educación, el compromiso a la educación del segundo piso de la Cuarta Transformación de las niñas, niños y jóvenes de México. Es cuanto, Presidenta, gracias. Gracias, Pamela. Con permiso, Julio León. Presidenta, gracias. Con su permiso, 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 Presidenta, gracias. Con su permiso,
Buenos días, con su permiso, Presidenta. Pues vamos a rendir el informe de cómo hemos avanzado en materia de becas en todo el país, atendiendo los niveles educativos. Arrancando con Rita Cetina, hoy en día ya atendemos a 52.565 estudiantes en preescolar, 3.199.099 estudiantes en primaria y en donde tenemos el gran grueso es en secundaria, porque ya es universal, eso fue lo que arrancamos en 2025, ya atendemos a 5.599.684 estudiantes. Solamente para educación básica ya son más de 8 millones de estudiantes que son atendidos con una inversión superior a los 42,000 millones de pesos al cierre del ciclo escolar 2024-2025. Cabe hacer mención que por instrucción de la Presidenta el verdadero reto para la Coordinación Nacional de Becas es en 2026, ya que iremos por educación primaria de manera gradual y ahí son casi 12 millones de estudiantes. Siguiente, por favor. Para educación media superior, en la beca Benito Juárez atendemos a 4.094.419 estudiantes y la inversión al cierre del ciclo escolar 2024-2025 es superior a 23,000 millones de pesos. Siguiente. En educación superior, con la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, atendemos a 409.266 becarios y la inversión es de 7.672,000 millones de pesos para el cierre de este ciclo escolar 2024-2025. Si hacemos ya la sumatoria de lo que representa en las becas para el bienestar en los 3 niveles educativos, ya superamos los 13 millones de becarios y la inversión supera también los 73,000 millones de pesos. Ahora, si bien, siguiente por favor, ¿qué es lo que sigue para los que van ingresando en este nuevo ciclo escolar? En los días anteriores realizamos ya las asambleas, ya les informamos de qué manera se iban a incorporar, ya hicieron su registro. Atendimos 49.571 asambleas y pudimos dialogar con madres, padres, tutores, estudiantes y la asistencia fue superior a los 2 millones de asistentes. ¿Cuándo vamos a iniciar con la entrega de tarjetas? Que esto es algo que nos preguntan mucho los becarios. Ya hemos terminado con el procesamiento del padrón, apertura de cuentas, etiquetado de tarjetas y el día 25 de noviembre estaremos arrancando ya con la entrega de tarjetas. Iniciaremos con educación media superior, educación superior y una vez concluyendo esto arrancaremos también con Rita Cetina secundaria. Siguiente, por favor. Y en torno al plan Michoacán, la Presidenta nos ha instruido implementar una nueva beca que lleva por nombre el nombre de una mujer que es parte de la historia de nuestro país, Gertrudis Bocanegra. Se dará un apoyo para transporte de 1,900 pesos y estaremos arrancando el próximo lunes 24 ya las asambleas plantel por plantel educativo. Visitaremos los 121 escuelas y dialogaremos con los más de 98,000 estudiantes de educación superior en Michoacán. Y por último, un aviso parroquial, Presidenta. Hay quienes ahí está la tarjeta. Hay quienes ya tienen su tarjeta vencida y pues para que puedan cobrar sin ningún contratiempo lo que ya les corresponde, que es su recurso de cada una de las becas. Estamos haciendo una sustitución de tarjetas vencidas, serán 744,476 tarjetas y arrancamos el día de hoy ya con esta reposición de tarjetas vencidas. Por lo que tiene que ver con becas, ¿es cuánto? Bueno, pues esta es la información del día de hoy para todas y para todos y vamos a las preguntas. A ver aquí la compañera. Tuto. Gracias, Presidenta. Buenos días. Angélica Guerrero del financiero Bloomberg Televisión. Pues primeramente conocer sus opiniones sobre la marcha del sábado. Bueno, primero, el jueves de la semana pasada, Infodemia Miguel Elorza estuvo aquí y dio un panorama muy amplio de cómo fue la convocatoria a la marcha del sábado. Se promovía esta idea de que eran jóvenes
de manera orgánica, convocándose a esta marcha llamada de la Generación Z. Pero aquí se mostró cómo en realidad pues había un impulso de cerca de 90 millones de pesos promoviendo esta movilización desde la oposición, por un lado, y también con el apoyo de un empresario. Muchas cuentas, incluso del extranjero, que promovieron esta movilización. Algunos jóvenes que, digamos, legítimamente participaron en la conversación, pero fue una movilización impulsada. Ahora, ¿qué vimos el sábado? Pues vimos en la gran mayoría que no eran jóvenes. La gran mayoría de los que marcharon el sábado no eran jóvenes de la Generación Z. Sí había algunos jóvenes, pero la mayoría no eran jóvenes. Vimos caras muy conocidas de los que marcharon con la Marea Rosa y convocaron a la llamada Marea Rosa. Estaban intelectuales o había políticos, pues ya los conocemos, Acosta Naranjo, Belauzarán, muchos del PAN que dijeron que iban a ir y a la hora de la hora no fueron, pero que promovieron la manifestación. Pues los mismos de la Marea Rosa, los mismos que participaron el sábado, muchos adultos que participaron, pocos jóvenes. Ahora, hay unas gráficas que salen en las redes de cuánta gente participó, que vale la pena verlo, porque en realidad, a diferencia del 2023 que llenaron la plancha del Zócalo, la Marea Rosa, pues ahora no llegaron a llenar el Zócalo. Ahí se ven muy promovido también desde una televisora, hay que decirlo, que transmitió toda la movilización y impulsó a que se fuera la movilización. Entonces vimos las mismas caras de aquellas manifestaciones de la Marea Rosa, mucho adulto, poco joven, algunos sí fueron, pero pocos jóvenes. Incluso en la transmisión de esta televisora, pues la mayoría no eran jóvenes los que entrevistaban. Ahora, ¿qué llama la atención de la marcha? Pues un grupo muy violento que llegó al Zócalo de la ciudad, muy violento. Algunos vestidos de negro, otros no, algunos con la cara cubierta, otros no. La mayoría no eran jóvenes de este grupo violento que llegó. Llevaban esmeriles, ganzúas, martillos, marros, esto para romper la soldadura, muy preparados. ¿Cuál era su objetivo? Derribar la valla que pusimos justamente para evitar que hubiera confrontación entre estos grupos que han marchado en las últimas movilizaciones, pero que ahora tuvieron pues mayor preparación.
Hay algunas escenas de cuando tardan como 1 hora, derriban la valla del Zócalo y hay algunas gráficas, ¿no?, de lo que ocurrió. Estos son algunas gráficas. Con pinzas para cortar. Vean la característica pues de las personas, muy, muy violentos. Y hay una escena ahí muy, muy fuerte, pero creo que vale la pena mostrarla. Es un policía de la ciudad. El objetivo de lo que se ve no era ni siquiera pasar a Palacio, porque solo hay una persona que llega hasta Palacio Nacional una vez que derriban la valla, sino irse contra la policía. Es decir, este grupo muy violento que llega con material para romper la valla, después de 1 hora de estar jalando la valla, rompe la valla y ni siquiera llegan a Palacio, sino se lanzan contra la policía de una forma muy violenta. Ahí están las escenas. Los policías resistieron como 2 horas a golpes. Hay muchos videos en las redes. Fuego. Levantaron los bloques del Zócalo, los rompieron y con piedras lanzaron a los escudos de la policía. Horas de los policías resistiendo. Finalmente los empujan y llegan a esta violencia. Entonces sí es importante mostrar esto, porque ¿qué pasa después de esta movilización? Digo, al final los policías desalojan la plancha. Hay momentos que la propia policía pues tiene que investigar si hubo algún policía que en estas condiciones rompe, digamos, con la disciplina de la policía, desaloja finalmente la plaza y luego viene una campaña en las redes diciendo los jóvenes mexicanos, por cierto, los jóvenes mexicanos no son violentos, no son violentos. Y hay que escucharlos, siempre hay que escuchar a los jóvenes. Este no es un asunto contra la generación Z o los jóvenes, porque en realidad marcharon muy poquitos jóvenes. Pero lo que quisieron después levantar en las redes, igual que levantaron la campaña de la marcha, es que los jóvenes están contra la transformación y que fueron reprimidos. O sea, ¿por qué este grupo se va contra la policía? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿por qué después esta campaña que ya estaba bastante montada? Porque en la campaña hay cuentas internacionales, muchísimas cuentas extranjeras, de España, de Estados Unidos, de Latinoamérica, de muchísimos países, montando esta narrativa
de que en México se reprime a los jóvenes. En México no se reprime a los jóvenes, al revés, les damos becas, les damos escuelas, trabajo, abrazamos a los jóvenes y los escuchamos. Si hay alguna demanda legítima, justificada, pues hay que escuchar a los jóvenes. Pero esta violencia, ¿de dónde vino? Yo pedí a la fiscal de la Ciudad de México que es muy importante que se investigue. ¿Quiénes son estos grupos? ¿Por qué esta violencia? ¿Están pagados? Entonces, esta idea que quisieron generar internacional de que los jóvenes están contra la transformación, primero es falsa, es falsa. Aquí el otro día dijeron, ¿no?, de una encuesta donde la mayoría de los jóvenes apoyan a la transformación. Entonces hay que atender a los jóvenes, pero esta movilización con este grupo, entonces primero marcharon los mismos de siempre, los mismos que habían marchado, nada más que ahora no llenaron el Zócalo. Segundo, un grupo muy violento que se fue contra la policía de la ciudad. Tercero, una campaña después de que el gobierno de la transformación está contra los jóvenes y los reprime, cosa que es falsa. Ahora, no vamos a caer en la provocación. No vamos a caer en la provocación. Las y los mexicanos no quieren la violencia. Bueno, una supuesta marcha que llama contra la violencia y utiliza la violencia. Entonces no vamos a caer en la provocación. No se debe caer en la provocación. Porque lo que buscan es estas imágenes de represión y no se debe caer en la provocación. Por más compleja que sea la circunstancia, nosotros no reprimimos. No debemos caer en la provocación y menos en la violencia. Nosotros venimos de un movimiento social que luchó durante muchísimos años, desde antes incluso que hubiera partidos políticos que representaran a nuestro movimiento. Y nunca usamos la violencia. Cuando marchamos contra el fraude electoral, siempre marchas pacíficas. Y es más, nosotros defendemos siempre el pacifismo internacional. A Martin Luther King, a Nelson Mandela, son nuestras referentes internacionales. O fueron y siguen siendo nuestros referentes. Entonces, marchamos muchas veces, no se rompió ni un vidrio en las manifestaciones en las que asistimos. Se llenó bajo entonces el liderazgo del presidente López Obrador cientos de veces el Zócalo, cientos de veces. Y siempre fueron manifestaciones pacíficas. Entonces, nadie quiere la violencia. Y quienes llamaron a esta movilización, quienes la convocaron, todos estos que llegaron a la movilización, pues también tienen que deslindarse de la violencia, porque hay cosas que no se pueden olvidar. A ver, vamos a recordar al dirigente del PAN hace unos meses. A ver si lo pones, por favor. Lo que nos falta a la oposición literalmente es ya la violencia. Ponlo otra vez. Lo que nos falta a la oposición literalmente es ya la violencia. Vamos a poner a Jorge Castañeda en la campaña. Todavía no complementa eso, en mi opinión,
pero a lo mejor no lo quieren hacer, no sé. Es la guerra sucia, pero sucia en serio, contra Claudia. No es que yo recomiende que lo hagan, yo no tengo vela en el entierro, no, me da enteramente lo mismo lo que hagan o no, pero me parece lógico lo que... Irse negativo. El manual ahorita es go negative con Claudia, no con López Obrador, o también con López Obrador, pero ya con ella, con investigación de oposición, con chismes, con todo. No lo están haciendo. ¿Quiénes convocaron a la movilización? Bueno, ahora, haciendo una reflexión, 2023 llenaron el Zócalo, la Marea Rosa. Ahora no. No lo llenaron. Entonces, para finalizar, no vamos a caer en la provocación, no debemos caer en la provocación, y es un llamado a hacer movilizaciones pacíficas. Es más, si la oposición quiere tener más gente, ahora sí que como recomendación, que no me corresponde, pero la violencia no les va a ayudar. En México se rechaza la violencia. La gente no quiere acciones violentas. No quiere acciones violentas. Y puede haber oposición, qué bueno que haya oposición en México. Contrario a lo que piensan de que nosotros queremos un pensamiento único, es falso. Nosotros queremos que haya oposición. Oposición responsable, con debate, de altura, con propuestas. Pero la violencia no lleva a nada, a nada. Entonces nosotros vamos a seguir construyendo la paz con justicia. Para eso fuimos elegidos. Y también les voy a decir, a la transformación no la detiene nadie. El pueblo de México y la mayoría de los jóvenes están con la transformación. Y no a la violencia, no a la violencia. Quien promueve la violencia no ayuda al país. Quien promueve la violencia no se ayuda a sí mismo. Quien promueve la violencia no genera un debate de altura en nuestro país. Entonces, nada de caer en la provocación y a seguir, a caminar. Es mucho el trabajo hacia adelante. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Perdón, en este mismo tema, Presidenta, están convocando ahora para el jueves, saber si este jueves también está programado el desfile, si habrá un cambio, digo, aún no han mencionado las rutas. Vamos a ver, ¿no? Ayer salió un anuncio de que iban a movilizarse el 20, vamos a ver. Nuevamente les digo, no hay que caer en la provocación y en la violencia, y todos aquellos que le están promoviendo hacen muy mal al país. Y se hacen mal a sí mismos. Entonces, no caer en la provocación. Vamos a ver cómo se desarrolla estos días. Sobre esta imagen que se ha replicado mucho también de una persona con una bandera en el Zócalo, ¿es real o es mentira? ¿La han identificado? No sabemos, les pregunté desde ayer que pudieran revisar si es… Ahora con la inteligencia artificial es muy complejo distinguir qué es verdad y qué no. Ayer que estuve viendo un rato las redes, muy violentas por cierto también, llevan la violencia también a las redes. Mucha inteligencia artificial, muchísima, de sucesos que en realidad no ocurrieron, pero los construyen. Entonces hay que ver si esta imagen es real o no. Y también pues la ciudad sé que va a dar una conferencia de prensa hoy también, la policía de la ciudad, porque ellos también pues tienen que
informar también cómo fue toda la marcha, ¿no? Fueron varias horas y cómo se fueron dando los hechos. La actuación de la policía, ¿qué opinión le merece? Pues tiene que revisarla la propia policía si es que hubo algún abuso, pero estas imágenes contra la policía son muy fuertes, muy fuertes. O sea, la policía de la ciudad, mismo el 2 de octubre, que también hubo mucha provocación, y ahora con estos grupos que se tiene que investigar quiénes son, de dónde vienen y si les pagan, porque es muy importante. Pero estos golpes que recibió la policía y la cantidad de policías no está bien, no está bien, porque el objetivo era golpearlos para que respondieran, para montar esta idea de que en México hay represión a los jóvenes. Y no hay represión, y si alguien abusó, digamos, de su… Además, nada más llevan escudos, no llevan nada más que escudos, ni siquiera llevan toletes, los policías de la ciudad. Pero bueno, si alguien hizo uso de la fuerza, pues se tiene que investigar, la policía tiene sus propios mecanismos. Pero esto que ocurrió, estos golpes a la policía, ¿por qué no? Algunos no hablan de ello. Y muchas mujeres policías que estaban ahí. Entonces, hay que revisar eso también, porque repito, iban contra ellos y ellos solo tienen sus escudos. Presidenta, si me permite, en otro tema, para el plan Michoacán mencionó más de 57,000 millones de pesos. En la semana también planteó que habría una reunión con el secretario de Hacienda. ¿Ya saben dónde o cuáles serían los montos, de dónde se reorientaría este presupuesto? Una parte de esa es inversión mixta para carreteras, cerca de 37,000 millones, y el resto es ajustes presupuestales internos para poder cumplir con el plan Michoacán. ¿Cuáles serían estos ajustes? Mencionó también más austeridad. Más austeridad. ¿En qué área sería, presidente? Sin afectar la operación, pero todavía hay espacio, todavía. Y sobre todo para cumplirle al pueblo de Michoacán, pues hay que hacer lo necesario. ¿Algunas áreas que ya tenga definidas? Con gusto se los presentamos en el momento que esté listo. Y ya por último de mi parte, presidenta, sobre el tema de las aerolíneas, sobre esta cancelación de las aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos, ¿cuáles son los avances? Y también se mencionó saber si es cierto que el gobierno mexicano se había comprometido a devolver el número de slots a las aerolíneas de Estados Unidos. Se han tenido reuniones con el Departamento de Transporte del gobierno de los Estados Unidos. Estuvieron el lunes allá un equipo en una reunión. ¿Qué planteamos nosotros al Departamento de Transporte? La Ciudad de México tiene principalmente 2 aeropuertos. Bueno, la Ciudad de México, la zona metropolitana tiene 2 aeropuertos. Digo principalmente porque está el de Toluca y ahora el de Querétaro en la región centro. Pero la Ciudad de México tiene 2 aeropuertos, o la zona metropolitana tiene 2 aeropuertos. Y lo que nosotros queremos es que los 2 aeropuertos tengan suficientes vuelos y sean parte de un sistema. Entonces, no es un asunto de si es el AIFA contra el Benito Juárez o la carga en un lado o en otro, aunque hay un decreto que hay que respetar, sino el hecho de que es muy importante que ellos reconozcan la importancia de impulsar los 2 aeropuertos, también con sus líneas aéreas estadounidenses. Entonces, eso fue lo primero que planteamos, que ellos entendieran que es obligación del gobierno de México impulsar los 2 aeropuertos, el Benito Juárez y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entonces, eso fueron muy sensibles a ello. Y después, desde hace ya algunas semanas previo a esa reunión, se hizo una distribución de los slots, una nueva distribución en donde aerolíneas mexicanas ceden sus espacios a aerolíneas estadounidenses dentro de un marco de competitividad.
El próximo año entra en operación un sistema digital mucho más avanzado que no tiene hasta ahora el aeropuerto, de tal manera que pueda haber suficiente competencia y distribución en todas las aerolíneas, que son los acuerdos que se tienen firmados con Estados Unidos y con otras aerolíneas de otras partes del mundo. Entonces, se planteó esto, la importancia de promover los dos aeropuertos, también de que la mayor parte de las cargueras que están en el AIFA están contentas. Me reuní con las cargueras personalmente para ver qué les hace falta y algunas cosas de aduanas que hay que mejorar y algunos otros temas que plantearon su mejora y vamos a acompañarlos en este proceso. Pero en general hay buen ambiente, digamos, y van a seguir las pláticas durante varias semanas en el entendido de que podamos llegar a un acuerdo. ¿Cuántos slots se regresarían? ¿Cuál sería el número? ¿El original? Pues tiene que informarlo el Benito Juárez, el Aeropuerto Internacional y la Secretaría de Transporte, pero es un arreglo interno en el que estuvieron de acuerdo también las aerolíneas mexicanas para garantizar la competencia. Es eso. Gracias, presidente. Bueno, ¿qué más? ¿Quién más? A ver, Hans. Buenos días, presidenta. Perdón, Hans Salazar de Noticiero en Redes. Sobre este mismo tema del sábado, preguntarle en concreto sobre el uso de una concesión, que es una concesión del Estado, en este caso para una televisora y que estuvo incitando a un ambiente hostil, estuvieron transmitiendo el propio responsable o el dueño de esta concesión, bueno, la concesión es del Estado, pero bueno, el responsable de esta concesión que está como dueño de esa televisora, pues estuvimos varios compañeros cubriendo la manifestación y lo que uno observó, lo que personalmente yo observé, es que todo lo enfocaban, obviamente si alguna agresión o caía gas lacrimógeno, bueno, se dice que fue el gas lacrimógeno, y ahí no está muy claro, porque incluso hay versiones de que… Se usan extinguidores, tiene que… Perdón. De ellos mismos, de la marcha. Pero desde los mismos grupos está la versión que se generó. Estuvimos del lado de los edificios del gobierno de la Ciudad de México y por lo menos en ese lado un compañero y yo estuvimos ahí y ese es uno de los puntos que también estábamos comentando. Lo vivimos ahí, pero bueno, esta televisora incluso junto estaba su camarógrafo, su equipo y no grababan cuando por ejemplo estaban destruyendo estos grupos que estaban agrediendo y que estaban destruyendo jardineras, todo esto, volteaban hacia otro lado, es decir, estaba muy bien diseñado un tema mediático para poder plantear un tema totalmente hostil y totalmente planeado. Preguntarle, aquí ya hemos hecho preguntas muchas veces sobre la concesión, sobre un tema que está ahí pendiente de créditos fiscales, pero ya el uso de una concesión del Estado para este tipo de, bueno, ya hay palabras más fuertes, estrategias más allá, incluso, Presidenta, en este mismo punto ya también hay versiones periodísticas, salió uno de los responsables propietarios sobre un medio digital que se llama Derecha Diario, que dice no nos vamos a ir, es de origen español y también está operando en Argentina con Milei, con diseño de este tipo de cosas, agitaciones, lo que le llaman una ruta de manual para desestabilización en un país. Preguntarle, Presidenta, sobre todos estos elementos que están en la mesa, este mismo personaje de este medio digital que ha tenido mucho que ver en esta parte mediática, en las redes sociales, todo esto, y que dice, no nos vamos a ir, hay un video ya de él mismo, y vamos a seguir profundizando. Bueno, obviamente no reconocen más allá de un tema mediático y de cambios en el país, en nuestro país. Preguntarle, Presidenta, en concreto esto, ¿cuál es su opinión? En efecto, el empresario Salinas Pliego estuvo promoviendo la movilización, estuvo escribiendo en contra nuestra y promoviendo, asusando a la movilización.
las televisoras de las que él es dueño, pero tiene una concesión para poder transmitir, pues estuvieron siguiendo toda la manifestación, y los conductores que estaban en la marcha afuera también generando una idea de, en efecto, el gobierno es represor y los jóvenes no están de acuerdo con el gobierno. Ahora, nosotros tenemos que ser muy responsables, porque también quieren que caigamos en la provocación. Aquí es la ley. Nada ni nadie por encima de la ley. Nada por la fuerza, todo por el derecho. Esas son palabras de Juárez, el gran Benito Juárez García. Y eso es lo que nosotros seguimos. Nada ni nadie por encima de la ley, nada por la fuerza, todo por el derecho. Entonces, no vamos a caer en ninguna provocación. Entonces, hasta ahora, ¿qué hay? Una resolución de la Corte que dice se desecharon todos los amparos que se habían interpuesto durante 15 años, que no se habían resuelto. Y se regresa a que 2 de sus empresas o 3, no sé cuántas son, pues tienen que pagar. Esa es la ley, esa es la resolución de la Corte. Antes la Corte no había resuelto porque pues había contubernio, pero ahora la Corte pues resolvió conforme a derecho de litigios que vienen desde el 2008. Esto es muy importante. Pues no son litigios nuevos, son litigios que vienen desde el 2008. Eso es la ley. Ahora, ellos creen que vinculándose con organizaciones de derecha internacional van a detener la transformación. No la van a detener. La mayoría del pueblo de México, la mayoría de los jóvenes están con la transformación. Que hay muchas cosas que hay que seguir avanzando, muchas cosas que hay que seguir avanzando, pues fueron por lo menos 36 años de neoliberalismo y muchos más anteriores de autoritarismo. Entonces, 6 años, 7 años apenas, y tenemos que seguir avanzando. Pero la mayoría del pueblo está con la transformación. La mayoría del pueblo se ve beneficiada por un gobierno honesto y responsable. 32 millones de familias reciben apoyos de manera directa, de lo que antes se quedaba en unos cuantos, de lo que algunos vivieron de rescate de FOBAPROA, de rescate de carreteras, de todo lo que ya sabemos. Entonces, la mayoría del pueblo de México quiere que continúe la transformación y así votaron. Y por más que quieran construir en las redes sociales una realidad virtual, la gente en la realidad vive otra cosa y está con la transformación. Y por eso nosotros salimos de aquí, nos vamos todos los días, si podemos, con la gente, porque hay que escuchar, hay que estar y hay que atender, y seguimos presentando avances. Ahora presentamos el Plan Campeche, un plan que nos comprometimos en los 100 puntos de apoyo para la producción del arroz, producción de leche, producción de carne, que durante muchos años fueron muy importantes en Campeche y que ahora estamos recuperando. Fuimos a presentar la planta productora de chocolate en Tabasco para apoyar a todos los productores de cacao, dimos supervisión a la carretera Macuspán-Escárcega, que va a permitir la comunicación desde el centro hasta la península de Yucatán, prácticamente en todos lados con 4 carriles. En fin, seguimos avanzando todos los días, trabajando todos los días por el bien del pueblo de México, con resultados. Y la verdad es que también hay mucha desesperación del otro lado, pero hay que llamar a no desesperarse, actuar pacíficamente, actuar en el marco de la ley, no llamar a estas violencias, porque además
a ellos también no les ayuda. Si necesitamos una oposición responsable, pues esto no ayuda. Y a los que están en el extranjero, que están queriendo desde la derecha internacional influir en México, pues también les decimos que hace muchos años que México es un país libre, independiente y soberano, y que en México decide el pueblo, que aquí el injerencismo y el intervencionismo hace mucho, que fue rechazado. Fíjense, no solo aquí, lo que pasó en Ecuador ahora el domingo, con el referéndum que se hizo, con el presidente de Ecuador llamando a la gente a que hubiera bases norteamericanas en Ecuador, lo puso a votación y la mayoría dijo no, no queremos. Habla también de un sentimiento en América Latina. Entonces, en México, más allá de lo que haya pasado ayer, en México el sentimiento nacionalista es muy fuerte, y no nos gusta, y no le gusta al pueblo que haya este injerencismo. Colaboramos con todos los países, nos coordinamos, qué bueno que haya debate, pero en México quien decide es el pueblo. Eso ocurrió en 2018 y eso no va a cambiar, porque no vamos a traicionar nunca al pueblo de México. Nada más como precisión, efectivamente, ahí no lo aclaré, pero sí del lado donde estuvimos cubriendo, de hecho fuimos varios compañeros que estamos presentes algunos, en zonas muy específicas es donde liberaban el gas lacrimógeno. No provenía desde el lado de la policía, sino del lado que estábamos del gobierno de la ciudad, solo como aclaración. Y la otra, que efectivamente yo no había visto, por ejemplo, que en alguna otra manifestación, por más violenta que se tornara, y esa es mi siguiente pregunta, Presidenta, es que el edificio de la Suprema Corte fue dañado, hay ciertos daños, y la crónica es que cuando salieron pues los manifestantes había de todo, había mucha gente grande y que iban con sus consignas pidiendo paz o sin dejar de ofender al propio gobierno y la investidura de usted, que obviamente pues sabemos de una bajeza de verdad muy asquerosa, perdón por la palabra, pero de verdad es tremendo. Pero ya cuando se llegó allá, de hecho a un compañero le decía, vamos a llegar para que un poco antes para ver el discurso que vayan a dar. No había templete, no había nada como regularmente hay. Entonces, y al contrario, lo que empezó a haber fue ese tipo de agresiones que ya sabemos, incluso había gritos, ahí hay unos videos que subimos, donde había algunas personas que decían de estos agresores contra la catedral y algunos dijeron no es para allá, es para acá. Entonces son varias cosas que sí se escuchan, que sí se ven ya digamos en el campo antes de que empezaran a arreciar estas cosas. Y mi siguiente pregunta en todo este análisis y el del Gabinete de Seguridad, Presidenta, es que también hay versiones periodísticas, están las fuentes en las redes sociales, donde hay un periodista que dice, yo no vi que realmente operara el bloque negro, como denominadamente hay un grupo muy establecido, muy enfocado, sino que esto fue más allá. Incluso él lo comenta que tiene bases para decir que pudo haber estado presente el crimen organizado. Eso ya obviamente también es un punto sumamente delicado. Presidenta, ¿se está investigando esta parte? Tiene que investigarse. Está a cargo de la Fiscalía de la Ciudad de México y en lo que se pueda ayudar desde el Gabinete de Seguridad se va a apoyar, porque sí es importante saber por qué se da esta violencia y quién la promueve y qué grupos fueron los que participaron, quiénes fueron, porque primero no eran jóvenes, habrá habido allí algún joven, pero la mayoría
eran personas mayores que venían preparadas para romper la valla. Fíjense, rompen la valla y supuestamente querían acercarse a Palacio y no se acercan a Palacio más que creo que una persona. Se van contra la policía. Entonces, eso es muy importante. Se van contra la policía y la policía durante un buen rato resiste. Y los golpes contra la policía son inaceptables. Repito, si hay algún abuso de un policía, pues que lo investigue la propia policía de la ciudad. Pero lo que pasó con esta violencia en contra de la policía no es explicable. Entonces, claro que se tiene que investigar quiénes son estos grupos y trabajar junto con la Fiscalía de la ciudad para que haya toda la información. Perdón. Uno de los videos, Presidenta, para reforzar esta parte, y voy con mi última pregunta, es que uno de las varias personas, su aspecto no era, digamos, común cuando se presenta este grupo que yo había comentado, el llamado Bloque Negro, pero había uno de ellos con ese tipo de tatuajes, no que los tatuajes en sí sean para criminalizar. Sí, porque no hay que criminalizar el tatuaje. Sí, pero gritaba muy concretamente que van a morir, les decía a los policías. Ah, sí, hay un video ahí muy de una persona que sí, pues se tiene que investigar porque de una manera muy violenta grita van a morir y traemos armas, dijo, traemos armas. Entonces, que se investigue también, porque no hay que especular en estos casos. Lo cierto es lo que vimos, lo que se ve, lo que claramente se ve, lo que mostramos aquí, y que se investigue de quiénes son estos grupos y llamar a todos en México al no uso de la violencia. Aquí no se reprime, no se censura. Hay libertad, pero nadie quiere la violencia. Nadie quiere la violencia. Y no se debe asusar a todos los que aquí mostramos y que hemos visto que asusan la violencia. Eso no lo quiere el pueblo de México, eso no lo quieren las y los mexicanos. La violencia no. Eso no ayuda nada. Ahora, también lo voy a decir, ¿creen que nos van a debilitar? ¿Que van a debilitar a la presidenta por lo que gritan? No. Más fuerte soy, más fuerte. ¿Ustedes creen que esos gritos, leperadas y me van a hacer algo? No. Que estamos fuertes con el pueblo. Fuertes, muy fuertes. En Campeche hubieran visto a la gente feliz con nosotros. ¿Cómo se llama ahí donde fuimos con las? En Palizada, que es un municipio que está más alejado. No, hombre, las mujeres felices, algo así, pero hermosísimo. En Tabasco, aquí salgo a la calle y la gente me saluda, voy por las carreteras. Esa es es el verdadero México. Claro, habrá gente que no le caigo bien, bueno, pues, tampoco pasa nada, ¿verdad? Pero nosotros estamos dedicados a trabajar y con la fuerza que nos dé el pueblo. Aquí no nos vamos a rajar nunca. Es el pueblo y el pueblo. Por último, Presidenta, preguntarle su opinión sobre esta declaración del presidente estadounidense Donald Trump en torno a su relación, pues, que sigue siendo difícil, tensa con Venezuela, donde abre la posibilidad de un diálogo con el presidente venezolano Nicolás Maduro. Preguntarle esto. Ojalá. Nosotros somos un país que busca siempre la paz, el diálogo,
la resolución pacífica de los conflictos, no estamos a favor de invasiones. Entonces, que se dé en lo que pueda siempre ayudar México, ahí vamos a estar, que se dé un diálogo siempre. Hay que buscar el diálogo y la paz en todos lados. Gracias, Presidenta. Gracias. Vamos por acá, a ver acá. Gracias. Buenos días, Presidenta. Arturo Pavón, de Efecto Colateral. Efectivamente, nosotros en Efecto Colateral logramos identificar a 2 personas dirigentes de aquel movimiento de Frena que estuvo aquí plantado en el Zócalo durante 8 meses. En aquella ocasión, cuando inició ese campamento, nosotros nos infiltramos 2 semanas y estuvimos escuchando a todas las personas que hablaban, y el mensaje, el discurso era exactamente igual que lo que escuchamos en este sábado. Era odio total contra lo que fuera, pero era odio. Lamentablemente hubo compañeros como Miki Noticias, al cual una persona le gritoneó, le arrebató su gafete, se lo aventó al piso. Él resistió, porque él es así, muy tranquilo, pero ese odio se mantuvo en cada una de las entrevistas que hicieron los compañeros a las personas. Hubo personas que también hablaron hasta en inglés, no sé, sintiéndose ya norteamericanos. Ya se rompió el diálogo, no hay un tipo de diálogo para poder hablar con estas personas. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, pues hay gente que no le gusta la transformación. Pues hay mucho racismo también, mucho clasismo del pasado. Y hay gente que no le gusta, pero hay que decirles que se tranquilicen. De verdad, la violencia verbal, física, no ayuda en nada al país. Entonces, si quieren el apoyo popular, pues tienen que presentar propuestas. Porque esto que vimos el sábado, primero de no llenar el Zócalo y luego del uso de la violencia, pues no les va a llevar al apoyo popular. Entonces, en México hay democracia y la representación se gana con elecciones. Y la elección, pues, es la voluntad popular. Entonces, si se quiere tener voluntad popular con odio y violencia, no se llega a ningún lado. Ahora, han perdido fuerza, la verdad. Y a los jóvenes que no están de acuerdo con lo que está pasando, siempre hay que escucharlos. No, aquí no es nada contra los jóvenes de la llamada generación Z, ni mucho menos, pero también no a la violencia. Y repito, la mayoría de los que marcharon, y se puede ver si ustedes estuvieron ahí viendo, la mayoría no eran jóvenes, eran los mismos que habían marchado, como bien dices tú, antes. Y los que llegaron, que también fueron los que promovieron aquellas mareas rosas. Pero bueno, de aquella marea rosa ahora pues no. Bueno, muchos de los jóvenes, obviamente en edades influenciables por los medios, y uno de los medios obviamente sí, Televisión Azteca y el Grupo Salinas. En alguna ocasión, bueno, no alguna ocasión, fue exactamente en los sismos del 85, cuando el edificio central de Salinas y Rocha tuvo que ser dinamitado para demolerlo. En ese lugar se encontraron todos los archivos de la gente a la que le vendían en abonos, que no es una práctica nueva, sino que siempre lo han hecho. Y en esa ocasión hicieron un llamado a través de la prensa solicitando la solidaridad de la gente que tenía algún crédito con ellos porque habían perdido todos sus archivos. Y la gente, siendo solidarios, porque todos estábamos en un shock tremendo en esa ocasión, se acercaron y fueron voluntariamente a decir, sí, yo tengo un crédito con ustedes y les debo tanto. Y así fue como el país, México, salvó a Salinas y Rocha. Y ahora se está dando esta situación en que el señor pues no es solidario con el país. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, no voy a entrar a esta parte ya. En algún otro momento podemos
hablar pues de cómo se construyeron fortunas en México al amparo del poder público. Pero lo que sí es cierto, recupero esta parte de tu intervención, es que México es un pueblo muy solidario, muy generoso. Yo platiqué aquí como en medio de las circunstancias de inundación, cuando llegábamos a un lugar, la gente que no tenía nada nos ofrecía algo. Es de quitar el aliento, de sacar las lágrimas, la generosidad del pueblo de México. Que en medio de la humildad es más humilde ofreciendo algo. Y esa es la humildad que debe estar en nosotros. Tenemos que, sí, soy presidenta, pero el poder es humildad. Y siempre cerca de la gente, siempre cerca de la gente. Efectivamente, al siguiente día, bueno, ya esa noche del sábado, en el New York Times se publicaron fotografías, efectivamente, mostrando el caos que se estaba causando. En el primer cuadro, en el Zócalo, los que anduvimos por acá en algún momento de ese día, nos dimos cuenta de que las calles aledañas estaban repletas de vendedores, la vida era normal. Bueno, ayer el Zócalo creo que se llenó más con el baile del, ¿cómo? El festival del danzón, que lo declararon patrimonio cultural, estaba feliz. Ayer cuando llegamos de Tabasco también lleno con el Buen Fin el centro, pero llenísimo, llenísimo, la gente contenta. Es decir, fue ese lugar pero en México hay paz y todo lo que tiene que ver con la inseguridad y la violencia lo estamos atendiendo. Eso se tiene que atender como lo venimos atendiendo y si tenemos que dedicarle más, le vamos a dedicar más. Pero son las dos, la atención a las causas y la cero impunidad. Y la gente, bueno, por eso les digo, una realidad es la de las redes. Porque si uno está todo el día metido en las redes, híjole, puede trastornarse uno. Entonces hay que salir a la calle, hablar con la gente, platicar, escuchar, porque es otra realidad. Simplemente, si ellos pensaban que iban a poder desestabilizar al país, hoy el dólar amaneció a 18.34. Y sigue muchos medios internacionales y agencias internacionales como si ya hubiera un caos, porque también quisieron generar esta idea, ¿no? Caos en México. No, sale hoy en El Economista, ¿no? Una gráfica del consumo, cómo se recuperó. A ver si lo pones. Y el dólar está hoy a 18.34. Sí, está bien y vamos a ver muy pronto los resultados de la inversión extranjera directa, se van a sorprender. Me lo informó Marcelo el viernes, ya va a venir a informarlo. Muy bien, muy bien. Y la gente confía en nuestro país, confía, no hay que irse con esta… mire, consumo da señal de mejoría. Tras un arranque de un año con bajo desempeño, parece recuperarse de acuerdo con el INEGI. Es el de hoy. Gracias, presidente. Vamos a ver. ¿Quién más? Ya vamos a cerrar prontito porque ya fue mucho. A ver, aquí la compañera. Muchas gracias, presidenta, por la palabra. Eliane Valadez, del canal de Eli TV Oficial. También aquí comentar, como mis compañeros, tuve la oportunidad de estar presente en la marcha de la generación Z el día de ayer, que pues muy bien informada que está usted, presidenta. Me parece que le informaron perfectamente porque pues no fue como tal la generación Z. Más bien dicho, fue la generación baby boomer y la generación de oro, porque pues eran personas ya pues adultas mayores, ¿no? Personas que han marchado
desde Frena. Yo personalmente he tenido la oportunidad de asistir a las marchas que ha hecho la oposición y diferentes grupos civiles desde que estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador. En muchas de ellas, pues sí ha estado, en la mayoría, el bloque negro presente, tanto en las marchas feministas como en las otras, ¿no? El día de ayer puedo decirle que fue un grupo, bloque negro, muy violento, demasiado violento. Tuve la oportunidad de grabar todo y ponerlo en mis redes sociales porque me pareció muy importante documentar que estas personas parecía que estaban entrenadas, que tenían una misión, y la misión en redes sociales era entrar y quemar Palacio Nacional. Pero a la hora de la hora, como se dice, que quitaron las vallas, pues no era entrar a Palacio Nacional, era crear esta narrativa de que el gobierno que lidera la presidenta Claudia Sheinbaum, pues es un gobierno represor. Medios que pues son de derecha tomaron esas imágenes y las pues están lanzando no solamente nacional, sino internacionalmente. Entonces, mi primera pregunta, preguntarle si usted cree que esta marcha ha manchado de alguna forma su imagen como presidenta, su imagen de su gobierno, tanto nacional como internacionalmente, y qué tanto puede afectar esto a su persona como a su gobierno. Gracias. Pues sí, ese era el objetivo, ¿no? Decir que el gobierno de la 4T es un gobierno represor contra los jóvenes. Eso es lo que sigue pues ahorita todavía en las redes, ¿no? Y seguro están escribiendo ahorita ahí, no, la presidenta está muy equivocada porque miren, aquí les voy a mostrar una imagen. Y repito, si hubo algún abuso de un policía, pues la policía tiene sus esquemas para sancionar, pero son muy fuertes las imágenes contra la policía de la ciudad. Y en efecto, ¿qué buscaban? O sea, ¿por qué llegaron a tirar la valla con tanto equipo? ¿Quiénes son estas gentes que no tenían nada que ver con jóvenes de la generación Z? ¿Quién les pagó, si es que les pagaron? Todo eso hay que investigarlo y sí, ahí en lo que se necesite colaborar, porque es importante que se clarifique, que se aclare todo esto, sin caer en provocaciones. Es sencillamente la información, lo que realmente ocurrió y sin caer en provocaciones. Ahora, pues a lo mejor ayer alguien que leyó ve eso, pero al ratito pues se quita porque no es una realidad en México. Qué bueno que mencionan esto de lo que está pasando hoy en las calles de la ciudad. Más parece que nos oyen, ¿no? Porque decimos una cosa y rápido se preparan para mandar a alguien a decir, ay, vamos a gritarle a la presidenta, porque así pasa, ¿no? Me ha pasado pues que una persona y llega. Ahora que vino el presidente de Francia, ¿no? Que había tres personas que gritaban y un montón que gritaban presidenta, presidenta, y 3 personas por ahí. No estamos de acuerdo, hubo golpe de Estado. Fraude electoral. Presidenta, hablando de esto de golpe de Estado, estando en la marcha, una de las consignas, a pesar de que decían que es una marcha pues sin violencia, que era una marcha tranquila, en paz, sabemos que no fue así, y que especialmente se enfocaban en que era una marcha que no era de partidos. Mas, sin embargo, las consignas eran fuera Morena.
fuera Morena, no a los impuestos y revocación de mandato. Cuando nosotros preguntamos a la gente, pues si tuvieran la oportunidad de revocar a la presidenta, porque muchos decían que no estaban de acuerdo con la revocación, sino que querían que se fuera ya, y le preguntábamos, ¿cuál es tu propuesta? La propuesta de la mayoría de estas personas que gritaban no a los impuestos, pues casualmente decían Salinas Pliego. Entonces es algo… ¿Cómo? A ver, está muy buena. A ver. Sí, que las personas cuando las entrevistábamos, porque en el pliego petitorio de la generación Z, el primer punto de ellos era revocación de mandato. Cuando les preguntábamos a las personas que si estaban de acuerdo con la revocación de mandato, la mayoría decía que sí, pero quería que se fuera ya. Ok, ¿quieres que se vaya ya? ¿A quién propones? Muchos no tenían una idea concreta, pero decían que necesitaban a alguien que no fuera político y que fuera empresario, porque ya tenía dinero y no iba a robar, según ellos, ¿no? Y proponían, de hecho también propusieron a Carlos Slim, pero en una gran mayoría proponían a Salinas Pliego, algunos a Lili Téllez, algunos querían que regresara Xóchitl Gálvez, pero en su mayoría era Salinas Pliego. Entonces esto pues concuerda mucho con esto consigna que llevaban también de no a los impuestos. Entonces, pues me gustaría saber su opinión al respecto y también pegado a esto preguntamos que cómo podía revocar un 30% a un 70%, porque pues usted tiene un 70% de aprobación. Decía la gente que no, que usted ya había caído en su aprobación, que eso era falso y que usted ya había caído a un 40%. Y no tardarán en ahí. Bueno, eso salió de un día a otro en una televisora que ya había caído a un 40%, entonces no sé si nos pueda dar un poquito de explicación. La revocación de mandato es una consigna nuestra. Quien la propuso fue el presidente López Obrador. Quien la llevó a la Constitución fue el presidente López Obrador. Y claro que me voy a sujetar a revocación de mandato, porque eso dice la Constitución. Además, nunca vamos a hacer una carga para el pueblo. Nunca. Ahora, ¿qué piensa la gente de la transformación? ¿Qué piensan los adultos mayores? ¿Qué piensan las mujeres de 60 a 64? ¿Qué piensan los jóvenes que por primera vez fueron a una preparatoria? ¿Qué piensan los jóvenes que por primera vez tienen acceso a la universidad? ¿Qué piensan el pueblo de México? Entonces nosotros vamos a seguir trabajando. Y la revocación de mandato, pues fue nuestra, imagínense. Ahora resulta que la trae la oposición como si hubiera sido demanda de ellos. No, es una decisión nuestra. Con el presidente López Obrador fue en el 28 y tuvo 90% de aprobación porque la oposición además decidió no participar, porque pues yo creo que no les iba a ir muy bien, ¿no? Ahora, recuerden que hay elecciones en el 27. Se van a elegir muchos gobernadores, diputados federales, presidentes municipales. Entonces, el año que entra va a ser un año, y el 27, movidito, pues porque se acerca el periodo electoral y que diga el pueblo lo que quiere. Gracias, presidenta. Y también comentarle que en estas entrevistas que pudimos hacer a la gente, podemos constatar
que la mayoría de las personas no iban por decisión propia. Muchas de ellas iban acarreados. Especialmente los comerciantes de La Lagunilla, que pues los obligaron a ir a la marcha porque si no iban a recibir castigos. Muchos de ellos pues no quisieron hablar en cámara porque obviamente protegen, ¿verdad?, su identidad. Pero, ¿qué opina, Presidenta, respecto de que utilicen estas mañas de amenazar a los comerciantes para que vayan a estas marchas, donde pues también les hicimos preguntas y pues no sabían qué contestar al respecto de la marcha? ¿Qué significaba para ellos? No lo sabían. Por eso les digo que son los mismos los que convocaron. Vean en 2023 la manifestación que tuvo la Marea Rosa. Y con todo y eso después, la elección del 24, así que tuvieran mucho apoyo, pues tampoco, ¿verdad? Y ahora, pues vean a los que convocaron y las prácticas que utilizan. Entonces sí es importante, porque son los mismos los que llegaron a la marcha. Algunos alcaldes de la ciudad decidieron al final no participar, ¿no? Pero sí convocaron. Sí convocaron, ahí están sus publicaciones en las redes. Entonces, esto es para la gente, para la reflexión, porque cuando ocurren estos episodios, pues es muy importante, primero no dejarse llevar, sino reflexionar, ver la información, que cada vez es más difícil también. Por eso existe la mañanera, porque nosotros no mentimos. Entonces, es muy importante estar informado y tener su propia reflexión. ¿Qué había antes en México? ¿Qué le ofrecía el neoliberalismo a los jóvenes? ¿Qué le ofrecía el régimen de corrupción y privilegios a los jóvenes? ¿Y qué hay hoy? ¿Qué había en nuestro país? ¿Y qué hay hoy? Ahora que estuve en Tabasco en una preparatoria entregando la beca Benito Juárez, que anunciamos que además ahí mismo en la tarde va a haber universidad, la Rosario Castellanos, les pregunté, ¿ustedes saben lo que pasó aquí en Tabasco con los éxodos para la democracia? Todos se voltearon a ver así. No. Pues claro, tienen menos de 18 años, nacieron 2006, 2007. Primer éxodo por la democracia fue en el 91, el segundo fue en el 94, pues ya para ellos es prehistoria, ¿no? Entonces hay que estar recordando la historia de México, la historia y la historia reciente. ¿Cómo fue que se llegó al momento actual? ¿Cómo llegamos a este periodo de transformación? ¿Cómo era México en los 90s? ¿Cómo fue México en la época de Fox? ¿Cómo fue el desafuero? ¿Cómo fue el fraude electoral del 2006? Hay que estarlo recordando, porque si no, se olvida la historia. Y esa no la podemos olvidar, ni tampoco desde el México independiente, ni tampoco previo, porque hay que recordar, porque había banderas también llamando a la intervención en la marcha de los Estados Unidos. Hay que recordar que la última vez que Estados Unidos intervino México se llevó la mitad del territorio y que México ha luchado mucho para ser un país soberano, independiente, y que no queremos ser colonia ni protectorado de nadie. Entonces es muy importante recordar la historia, lo que fue la invasión francesa y cómo los liberales mexicanos y el pueblo de México logró la segunda independencia. ¿Qué fue la Revolución Mexicana? Que por cierto, hoy el humanismo mexicano es sobre ello. Entonces hay que recordar
para saber cómo fue que llegamos a este momento. Y si hay gente que no está de acuerdo, está bien que no esté de acuerdo. No, nosotros no queremos pensamiento único, pero pacíficamente. Muchas gracias, presidenta. Ya para concluir, porque sí son muchas las preguntas. Después de que pasó la manifestación, la marcha, en redes sociales empezó a haber acusaciones hacia su persona, diciendo que como usted cuando era joven sí luchó, sí salió a marchar, y por qué ahora le molesta que los jóvenes salgan a marchar. Esta pregunta, presidenta, y de una vez le hago la otra, que también hubo acusaciones por parte de los medios de TV Azteca, de los reporteros, que acusaron de que usted había enviado a youtubers, a comunicadores pagados a documentar, ¿no? Entonces eso parece como que molestó, ¿no? Molestó un poco, saber si puede decirnos al respecto. Y también una gráfica que ahorita acaban de poner acerca de los becarios y la inversión de Rita Cetina, que son más de 8 millones de beneficiarios de estudiantes. Y me sorprende la inversión, que son más de 42,000 millones de pesos. O sea, es casi lo que debe Salinas Pliego. Preguntarle si cuando Salinas Pliego pague, ¿en qué se utilizaría este dinero que él tendría que pagar, ¿no? Entonces, estas 3 preguntas, presidenta: si pagó a comunicadores, youtubers para que fueran, ¿qué opina acerca de lo que están diciendo cuando usted era joven y estudiante? Y pues esta inversión importante que se hace para rescatar a los jóvenes, que se podrían rescatar otros casi 10 millones con lo que pagaría Salinas Pliego. Muchísimas gracias. Jamás vamos a estar en contra de la manifestación pacífica. Jamás. México es un país libre. Por más que quieran divulgar que aquí hay autoritarismo y que no hay democracia y que no se permiten las manifestaciones y que hay represión, no es cierto. Vean escenas de otros países, cómo actúan las fuerzas del orden en contra de los manifestantes. No, aquí hay libertad, y quien se quiera manifestar, que se manifieste pacíficamente. Lo que estamos en contra es del uso de la violencia. Eso no ayuda en nada a nuestro país. Y no vamos a caer en provocaciones, porque lo que quieren pues es que caigamos en la provocación, y no vamos a caer. No vamos a caer por el bien de México. Y ahora, todos los que tienen un teléfono celular ahora pueden informar. Todos. No es patrimonio de unos como era antes la información. Y la propia gente va reconociendo a ustedes o a cualquier youtuber, incluso que no tenga que ver con política o con otras cosas. Pues que cómo obtienen seguidores o quien los ve, pues por el reconocimiento de la gente. Entonces, ese reconocimiento es lo que les va dando también su legitimidad. Hay algunas televisoras que cada vez tienen menos rating, la verdad. La verdad, porque pues, imagínense, estar oyendo todo el día lo mismo, pues no, la gente no le gusta eso. Pero no, aquí hay libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de manifestación. Si se comete algún abuso, que se sancione, policial, que se sancione, o de las fuerzas de seguridad, que se sancione, pero no queremos tampoco que los policías sean golpeados, y menos con esta violencia
Los policías son padres de familia, madres de familia, tienen familia y están ahí resistiendo, defendiendo, evitando confrontación. Entonces también nuestro reconocimiento. Bueno, humanismo mexicano, vámonos. Ya tuviste media hora, reina, el viernes. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todos y todas. Pues como bien acaba de recordar nuestra Presidenta, el próximo jueves se cumplirán 115 años del inicio de la Revolución Mexicana. Un hecho de nuestra historia que refleja el espíritu progresista de nuestra nación. Porque ¿sabían ustedes que este hecho histórico es considerado la primera revolución social del siglo XX? De hecho, esta lucha por la democracia y la justicia social inspiró, de hecho, otras revoluciones en el mundo, como la Revolución Rusa y la Revolución Cubana. Y además hay que destacar que permitió la promulgación de la Constitución de 1917, que fue una constitución pionera, que incorporó demandas de campesinos y obreros al reconocer derechos laborales y sociales. La revolución es un ejemplo histórico de que el pueblo de México ha sido guiado por principios de bienestar común, de democracia y de justicia social. Principios que en nuestro presente son fundamentales para el humanismo mexicano. Es por ello que el día de hoy decidimos recordar los inicios de la Revolución Mexicana, la tercera gran transformación histórica de nuestro país. El 5 de octubre de 1910, Francisco I. Madero publicó el Plan de San Luis con el que desconoció la reelección de Porfirio Díaz y convocó al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de ese mismo año. Madero era un empresario norteño perteneciente a una acaudalada familia que había estudiado el bachillerato en Francia y técnicas agrícolas en la Universidad de Berkeley, California. Cuando regresó a México, aplicó lo aprendido. Fue un empresario modelo, comprometido con sus obreros. Pero una represión a opositores al régimen de Porfirio Díaz en Monterrey despertó su conciencia política. Se dio cuenta que en México las libertades estaban proscritas, la persecución era la norma y la desigualdad era lacerante. En pocas palabras, en México se simulaban elecciones, pero no había democracia. Había pocos ricos y muchos pobres. Madero publicó entonces la sucesión presidencial en México. Era 1907. Díaz llevaba más de 25 años en el poder. Madero trazó la ruta: crear clubes democráticos en todo el país, fundar un partido nacional democrático y competir en las elecciones presidenciales de 1910 contra el dictador. Fue un excepcional candidato y el régimen de Díaz lo metió preso. Con el líder encarcelado, para el oficialismo fue sencillo consumar el fraude. Ante ello, a Madero no le quedó otra salida que llamar a la insurrección para el 20 de noviembre de 1910. Ese levantamiento popular en el que lo mismo participaron obreros que campesinos, maestros que militares, estudiantes que periodistas, se convirtió en la primera revolución social del siglo XX y fue inspiración mundial. Gracias a la tercera transformación de la vida pública nacional, fue derrocado el tirano, se instituyó el reparto agrario y se crearon las leyes que protegían a los trabajadores. Nacieron los derechos sociales y nuevas libertades. Aunque muchos conservadores la quieren negar, la Revolución Mexicana, con sus principios libertarios y democráticos, con su justicia social y con las acciones de miles de mujeres y hombres que la llevaron a cabo, inspira y orienta al humanismo mexicano. Muchas gracias. Ahora que vi a la compañera fotógrafa de la jornada, también nuestra solidaridad con los reporteros con los periodistas que fueron golpeados, y si fue policía quien los golpeó, tiene que haber sanciones. Como digo, o sea, ahí donde hubo abuso tiene que sancionarse y la policía tiene sus mecanismos de sanción. Y hay que ponerlo sobre la mesa también, porque no lo había dicho. Entonces también mi solidaridad y mi apoyo. Gracias, buen día.